¿Cuál fue el rol de Richard Feynman en el proyecto Manhattan? Feynman fue uno de los físicos más jóvenes en unirse al proyecto. Tenía tan solo 24 años. Acababa de terminar su tesis de doctorado en Princeton y lo jalan para el proyecto. Pero, ¿cuál fue su rol en el proyecto Manhattan? ¿Qué hizo este físico de 24 años para sorprender a las mentes más grandes de aquel tiempo? Estamos hablando de Oppenheimer, Hans Bethe, Teller, Szilard y muchos otros. Damas y caballeros, hoy vamos a revisar la historia de Richard Feynman. Y este video tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo, pero con la salida de la película de Oppenheimer, creo que es el momento perfecto para hacerlo. Vaya que el actor literalmente es Feynman de joven, están igualitos. Y bueno, Feynman nació el 11 de mayo de 1918 en Queens, Nueva York. Sí, en Queens, exactamente el mismo lugar de donde es Spider-Man. Sus padres eran extranjeros, venían de Polonia y Rusia. Su papá se dedicaba a ser gerente de ventas, mientras que su mamá era ama de casa. Y Feynman cuenta que su pasión por la ciencia la heredó de su padre, quien a pesar de no ser científico, tenía gran interés en la ciencia y siempre le animaba a hacerse preguntas. Por otro lado, de su mamá heredó su gran carisma y sentido del humor que lo caracterizaron durante toda su vida. Y algo que no muchos saben es de que la pequeña niña que se ve ahí, su hermana Joan, también creció para convertirse en una física. Joan Feynman fue una astrofísica que estudió las auroras boreales y las partículas cósmicas de alta energía. Ella vivió la época de YouTube, dio varias entrevistas y aunque lamentablemente nos dejó en el 2020, es importante saber que ella también contribuyó mucho a la ciencia. Joan se merece su propio video, así que suscríbete para que no te pierdas cuando lo suba. Volviendo con Feynman, de niño siempre fue curioso, tenía gran interés por la naturaleza, pero también por la ingeniería. Se entretenía desarmando radios, viendo cómo funcionaban y llegó a construir un sistema antirrobo para su casa. A los 15 años se enseñó a sí mismo álgebra, trigonometría y cálculo. Este libro que ves aquí es su cuaderno de notas, en el cual se puede ver que él era un verdadero autodidacta. Él experimentaba con las matemáticas, hizo sus propios símbolos y sus propios métodos, como la media derivada. En pocas palabras, su curiosidad lo convirtió en un genio de las matemáticas. Eso lo hizo ganar torneos de matemáticas y cuando finalmente se inscribió a física en el MIT, la rompió. Luego se fue a Princeton, donde también poco a poco fue labrando su reputación. Se dice que en su primer seminario que tuvo que dar, tuvo de oyentes a Einstein, a von Neumann y a Niels Bohr. Eso lo intimidó un poco al principio, pero una vez que empezó a hablar de física, se olvidó de quién estuviera sentado y él se concentró en lo suyo y simplemente fluyó. Y así, los seminarios que dio, junto con los artículos que publicaba con su asesor de tesis, John Wheeler, captaron el interés de los físicos notables, quienes se dieron cuenta que había una joven promesa entre ellos. Además, Feynman se divirtió bastante en Princeton, ya que como las clases son libres, él podía entrar libremente a cualquier clase que quisiera. Hizo amigos y entraba a clases de química, de biología, de matemáticas, de filosofía. Y así vio como cada área tiene su propia forma de pensarse y que todas están relacionadas entre sí, en particular con la física. Sin embargo, él no le caía muy bien a los filósofos, ya que mientras ellos hablaban de ambiguos conceptos filosóficos, Feynman les pedía definiciones, cosas concretas, y ellos se molestaban. Sin embargo, a través de las noticias existía un clima tenso. Bien se sabía que se estaba en la Segunda Guerra Mundial y que Hitler y los científicos alemanes bien podrían hacer un arma de destrucción masiva con una tecnología nueva, hasta ahora solamente existente en la teoría. Y era una teoría que Feynman conocía bien, la mecánica cuántica, las interacciones en el núcleo de los átomos. En Estados Unidos, el proyecto se estaba gestando con J. Robert Oppenheimer como líder, e iban a necesitar a muchos físicos, expertos en física nuclear o cualquiera que pudiera hacer física a un nivel profesional. Obviamente tenían que contratar a la joven promesa de Princeton, a Richard Feynman. En la película se ve cómo personalmente van Oppenheimer y el general Grubbs a reclutar a Feynman, pero en la vida real esto no fue así. Feynman se enteró del proyecto por un físico que lo conocía y lo animó a participar, Robert Wilson. Él le dijo: «Hey Feynman, deberías participar en el proyecto». «Nada, tengo escuela», respondió Feynman. «Ándale, vamos a tener un burdel en Los Álamos y te dejaré tocar los bongos». «Estoy dentro». No, ya siendo un poco más serios, Feynman dijo que se unió al proyecto porque el miedo de que los alemanes hicieran la bomba antes que ellos era patente, y si él podía ayudar de alguna manera, debía intentarlo. Y así fue como Feynman terminó trabajando en el proyecto Manhattan, un físico joven, increíblemente inteligente, pero con poca experiencia. Tuvo que dejar atrás a su novia que estaba enferma, y se unió al proyecto donde poco a poco fue labrando su reputación. Él no era líder de proyecto, ni mucho menos, era un físico junior que se encargaba de hacer cálculos que le encargaba a su superior. Él estaba en la división teórica del proyecto liderada por Hans Bethe, quien en la película se veía así. En la división teórica se encargaban de hacer muchos cálculos referentes a la bomba, cálculos sobre la eficiencia, la temperatura, la masa crítica, el rango de la explosión,
Todos esos son cálculos que debían de hacerse. Algunas veces esos cálculos se hacían a mano, pero también Feynman tuvo que aprender a utilizar una de las primeras computadoras provista por IBM. Para facilitar los cálculos, vaya, eso les ahorró mucho trabajo. De ahí Feynman adquirió también cierto interés en la computación. Pero no creas que Feynman, por ser un físico junior, no destacó. Él se enfrascaba en tensas discusiones con Hans Bethe cuando creía que estaba mal. No le importaba el rango, vaya, Feynman hablaba de física. Eso impresionó tanto a Hans Bethe que le encargó dirigir su propio grupo de trabajo. Y Feynman, uno de los más jóvenes y sin experiencia, estaba a cargo de dirigir a 4 personas. En la parte teórica, uno de los resultados notables fue de que Feynman y Bethe en conjunto lograron hacer una fórmula para calcular el rendimiento de una bomba de fusión. A eso se le conoce como la fórmula de Bethe-Feynman. Pero en general, contó Feynman ya después que estar en Los Álamos era bastante aburrido. Extrañaba a su novia, no había nada que hacer aparte del trabajo, por lo que como diversión pasaba su tiempo abriendo cajas fuertes del gobierno, supuestamente ultrasecretas, pero Feynman podía abrirlas con facilidad. También en su tiempo en Los Álamos, Feynman aprendió a tocar los bongos y ese fue un hobby que lo acompañó durante toda su vida, trayéndole mucha felicidad. Vaya que lo que a Feynman le gustaba era divertirse. Se divertía con la física, explorando las ideas, pero también con otras cosas, y él sabía que la vida es para eso, para pasarla bien. Y bueno, así pasaron las cosas. Después de la guerra, cada científico tomó su propio rumbo, algunos se fueron a la política, Feynman y otros se fueron a la docencia, donde Feynman aceptó una plaza de profesor en la Universidad de Cornell, ofrecida por su ahora amigo Hans Bethe. Y así Feynman continuó siendo quien es, siguió su investigación que había dejado de la electrodinámica cuántica, ganó un premio Nobel, dio sus famosas conferencias de física para estudiantes y en definitiva continuó siendo el increíble Richard Feynman. Bueno, eso fue todo por el video del día de hoy, gracias por ver. Si luego quieres que hable de otro suceso interesante, como la vez que Oppenheimer humilló a Strauss, o la historia del físico más joven que trabajó en el proyecto Manhattan, Feynman fue de los más jóvenes, pero no el más joven, y la historia de este sujeto es perturbadora. Si quieres que hable de eso, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao.